¿Alguna vez te has detenido a imaginar cómo los vikingos, conocidos por sus expediciones y conquistas, manejaban su día a día? Más allá de los mares tempestuosos y las batallas épicas, ¿cómo sería la rutina de higiene y amor de estos guerreros nórdicos? Embarca conmigo en esta intrigante y algo salvaje travesía por la vida vikinga. Hola, viajeros de la historia. ¿Te has imaginado navegar por los mares sin una ducha o un simple jabón? Hoy vamos a explorar no solo las aguas lejanas, sino también los hábitos de vida, higiene y romances de los vikingos. Antes de zarpar en este navío del tiempo, no olvides dejar tu super like y sin más demora, vamos al video. Me lo llevo al Valhalla. Si has oído la frase "vas al cielo y no te llevas nada", creo que no se aplica a los pensamientos de algunos pueblos antiguos, como es el caso de los cementerios vikingos, que revelan herramientas militares acompañadas de peines y otros objetos personales. Los peines, que en la inmensa mayoría de los casos eran de hueso, cuerno o metal, así como las pinzas, una especie de navaja y bastoncillos de orejas. Estos objetos se utilizaban para el aseo personal, estaban muy bien ornamentados y, como demuestran los agujeros y marcas en ellos, probablemente se llevaban en una cadena sujeta al cinturón o incluso colgados del cuello, o tal vez se llevaban como broches. A veces los vikingos también llevaban peines en cajas, lo que demuestra la importancia de esas herramientas. ¿Se ranuraban los dientes? Hay algunos estudios en los que no está claro si los vikingos modificaban sus dientes, pero los arqueólogos han descubierto dientes ranurados entre los restos de cementerios escandinavos en 2005 y en Inglaterra en 2009. Los dientes se marcaron intencionadamente, lo que puede indicar victorias contra oponentes. Otra teoría afirma que los vikingos se lijaban los dientes para intimidar a sus enemigos. ¿Qué te parece? Ahora nadie sabe con certeza qué utilizaban para lijar los dientes, aunque David Score, responsable de la investigación en Inglaterra, ha indicado que el lijado lo realizó un profesional cualificado. Cabello siempre cuidado. Cuando los vikingos estaban en activo, los escandinavos se preocupaban por su aspecto y cómo se cuidaban, y el pelo era uno de los principales. Según una crónica atribuida a Juan de Wallingford, un monje inglés del siglo XIII, los vikingos tenían, según las costumbres de su país, el hábito de peinarse todos los días, bañarse todos los sábados, cambiarse de ropa con frecuencia y llamar la atención con muchos de estos caprichos frívolos. ¿Y cómo llevaban el pelo los hombres vikingos? En su mayoría llevaban el pelo largo por delante y corto o rapado por detrás, lo que muchos podrían reconocer hoy como un mullet invertido. Es posible que los largos mechones estuvieran recogidos hacia atrás, algo que también pueden haber hecho las mujeres con el pelo largo. Lavabos compartidos. Un grupo vikingo conocido como Rus en el siglo X, descrito por Ibn Fadlan, un escritor y viajero árabe musulmán del siglo X, describió que todos los días se lavan la cara y la cabeza con el agua más sucia e inmunda que existe. Una joven criada viene todas las mañanas con el desayuno y un gran recipiente de agua y se lo ofrece a su amo. Se presta especial atención al pelo, en cuyo caso la criada lo lava y desenreda peinándolo allí en el recipiente, y luego se suena la nariz y escupe y hace todas las asquerosidades imaginables en el agua. ¿Creías que se había acabado? La criada se lleva el recipiente para que lo use otro hombre. Lo sigue pasando de uno a otro hasta que se lo ha llevado a todos los hombres de la casa. Y todos se suenan la nariz y escupen y se lavan la cara y el pelo en este recipiente. Puede que haya algo de verdad en lo que vio Ibn Fadlan, pero era un diplomático islámico y las prácticas vikingas contradecían su propia sensibilidad y sus creencias sobre la limpieza, por lo que es posible que exagerara en su relato.
Usaban los dedos, cucharas y cuchillos para comer. Cuando pensamos en los buenos modales a la hora de comer en el pasado, lo único que nos viene a la mente es gente comiendo un gran muslo de pollo en la mano o un cochinillo asado con una manzana en la boca. ¿Qué pensar de los vikingos? Según algunas investigaciones, no comían con tenedores, sino con cucharas, cuchillos y los dedos. Los cuchillos que utilizaban para comer eran polivalentes, también servían para cuidar, cazar, luchar y un sinfín de tareas más. En resumen, 1001 usos. Las cucharas solían ser de madera, al igual que los cuencos. Como utensilios de aseo, los vikingos tenían a mano cucharas y cuchillos. A veces se sujetaban al cinturón, pero también podían llevarse en una cadena o correa alrededor del cuello. Se lavaban a diario. Según Juan de Wallingford, los vikingos se bañaban los sábados y los escritos de la edad vikinga indican que los hombres se aseaban en cierta medida todas las mañanas. El lavado diario incluía probablemente la cara y las manos. El poema Reginsmol dejaba claro que los hombres necesitaban peinarse y lavarse cada mañana, porque uno no sabe dónde puede estar esa noche. Del mismo modo, Havamal, también conocido como las palabras de Odín el Altísimo, afirma que los hombres deben alimentarse y lavarse cuando se aventuren a salir durante el día. La limpieza no era algo que se hiciera durante el día, según algunos observadores. El diplomático árabe musulmán del siglo X, Ibn Fadlan, comentó que el grupo vikingo conocido como Rus no se limpia después de hacer caca u orinar, ni se lava cuando está en estado de impureza ritual, el coito. Ropa limpia siempre. Se utilizaban ropas de lana y lino tanto para hombres como para mujeres. Para limpiar esta ropa, las mujeres lavaban en arroyos y estanques cercanos. Junto con la preocupación por la limpieza y la apariencia, las fuentes históricas indican que eran igualmente conscientes de su vestimenta y de la presentación general de sí mismos. Según el Havamal, un antiguo poema nórdico, aunque no vaya muy bien vestido, nadie debe avergonzarse de sus zapatos y pantalones ni de su caballo. Juan de Wallingford, el monje que ya hemos comentado, también escribió que el deseo de parecer pulcros llevaba a los vikingos a cambiarse de ropa con frecuencia para llamar la atención mediante muchos caprichos frívolos de este tipo. Compartían sus hogares con el ganado. Las longhouses eran estructuras de madera con tejados de paja o turba, similares a las chozas indígenas, pero llamadas malocas, donde vivían las familias vikingas. Los vikingos construían bancos a lo largo de las paredes de las casas que podían utilizarse para dormir o sentarse. Un fuego en el centro de la casa proporcionaba calor, luz y un lugar para cocinar. Sin ventanas, las casas estaban llenas de humo y el suelo de tierra contribuía a crear un ambiente polvoriento y cargado de ceniza. Las familias extensas compartían las casas, por lo que había muy poca intimidad. Durante los periodos de los meses fríos, personas y animales se refugiaban en las casas, abarrotando aún más los alrededores. Las pruebas de las letrinas vikingas en Dinamarca revelaron la presencia de parásitos y gérmenes, probablemente resultado de la convivencia de animales y humanos. Se han detectado ascárides y anquilostomas, así como la duela hepática, que afecta sobre todo a bovinos y ovinos. El investigador Martin J. Soe señaló: no se puede saber si proceden de parásitos que han infectado a humanos o animales simplemente observando los huevos. Pero al examinar su ADN, podemos confirmar lo que hasta ahora solo creíamos, que hace 1000 años los humanos eran portadores de estos parásitos. Baños en casa. Hay pruebas de que algunas comunidades nórdicas tenían letrinas cerca de sus casas. Las sagas vikingas mencionan las letrinas, que a menudo se encuentran alejadas de espacios habitados y concurridos. Las letrinas vikingas eran comunales, pero es posible que también se construyeran instalaciones para grupos en el interior de casas o malocas.
Un ejemplo de ello es un antiguo asentamiento vikingo en Dinamarca. Los investigadores han descubierto una letrina de 1000 años de antigüedad que contenía parásitos transportados por humanos y animales. Los estudiosos han encontrado ascárides, tricocéfalos humanos y lombrices hepáticas, así como pruebas de que las infestaciones de lombrices de la época vikinga contribuyeron a una anomalía genética que afecta a los descendientes modernos de los vikingos. Sus genes se adaptaron para neutralizar los parásitos intestinales y prevenir posibles enfermedades, una mutación que ahora puede provocar cáncer de pulmón. ¿Sin barba? Es difícil ver a un vikingo barbudo en películas y series de televisión. Los hombres vikingos llevaban el vello facial recortado y ordenado. Los utensilios de aseo personal, como navajas, peines y pinzas, se utilizaban tanto para la barba y el bigote como para el pelo de los vikingos. El tamaño de la barba era un indicador de madurez e incluso de masculinidad, mientras que la falta de vello facial podía ridiculizarse, como ocurre en algunos casos hoy en día. Se les conoce en las películas y series por sus saqueos y por agarrar todo lo que les rodea. Se les ve como guerreros barbudos con furia todo el tiempo. Al final necesitaban estar bien alimentados para soportar el trabajo diario. Hola viajeros de la historia. En el video de hoy te hablaremos de la dieta sana y equilibrada de los vikingos. ¿Quieres saber más? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos vayamos al video. Los vikingos viajaban con pescado enlatado. El pescado era uno de los alimentos básicos de la dieta vikinga. Los vikingos pescaban en ríos, lagos, arroyos y océanos peces de agua salada y dulce. Junto con sus carnes, los vikingos ahumaban, salaban y secaban el pescado para poder empacarlo en los largos viajes por mar, así como para conservarlo durante los largos meses de invierno. El arenque era omnipresente en los platos vikingos y los vikingos elaboraban un plato de bacalao seco conocido como stockfish, que los historiadores creen que pudo comercializarse en toda Europa. Los vikingos elaboraban muchos productos lácteos. Los vikingos tenían vacas, ovejas y cabras, por lo que tenían muchos tipos de leche. Como era difícil evitar que los alimentos se estropearan, solían utilizar la leche para producir algún tipo de producto lácteo fermentado. Hacían mantequilla, queso, yogur y una especialidad llamada skyr. El skyr, que se traduce como cuajada, es un queso blando similar al yogur que los vikingos almacenaban y guardaban durante el invierno cuando no disponían de leche fresca. Para hacer el skyr, los vikingos calentaban la leche desnatada y la dejaban fuera para que cuajara. Una vez cuajado, colaban la mezcla coagulada a través de un paño, raspando el yogur de la tela. El suero espeso que sobraba no se desperdiciaba. Los vikingos bebían el líquido solo, ponían verduras en escabeche con él y lo utilizaban para conservar las carnes. Los vikingos también conservaban leche agria, que añadían al pan y a otros alimentos. La carne hervida era un ingrediente clave en la mesa. El método preferido por los vikingos para cocinar la carne era hervirla. Los cazadores solían capturar renos, alces o incluso osos, y los agricultores criaban caballos, vacas y cerdos para su consumo. Los cocineros vikingos solían hervir las proteínas en un caldero sobre el fuego. Para los festines extraordinariamente grandes, cavaban agujeros en el suelo, los forraban con madera y luego llenaban los agujeros con agua y piedras calientes para hervir. Esta carne hervida sería la base de un guiso llamado skaus. El salchichón era la columna vertebral de la dieta vikinga, ya que siempre estaba presente en la cocina vikinga. Una vez que se sacaba la carne hervida del caldero o del agujero, el líquido se dejaba para cocer más verduras y carnes, generando más sabor durante días y semanas. Cuando se dejaba toda la noche, una capa de grasa subía a la parte superior del skaus, lo que conservaba el guiso y lo hacía relativamente más saludable. A veces los vikingos cocinaban la carne en un asador, pero no era tan común. Les encantaba la fruta y la verdura. Con jardines rebosantes de cebollas, coles, frijoles, apios, zanahorias y guisantes,
Los vikingos conocían bien sus verduras. Complementaban sus cultivos con la recolección de verduras y algas silvestres. La dieta vikinga también tenía muchos sabores, gracias al uso de especias como la mostaza, el rábano picante y el comino. Los vikingos también dependían en gran medida de las frutas, los frutos secos y las semillas de forraje. Como los inviernos eran tan duros, los vikingos guardaban reservas de frutos secos, ciruelas y manzanas que les permitían disfrutar de la fruta durante todo el año. Los agricultores también incorporaban al pan semillas, frutas y frutos secos, como las nueces y las avellanas, y los molían para obtener aceites. Los vikingos preferían los panes multicereales. Los vikingos comían scouse con pan multicereales, otro elemento básico de su dieta. Los vikingos elaboraban su pan con una mezcla de granos, frijoles, miel, frutos secos y corteza molida que daba un toque saludable a los panes. Los vikingos solían hacer el pan en una sartén colocada debajo del caldero de las salsas para cocinar. Este tipo de pan se endurecía al enfriarse, por lo que el guiso de salchichas era estupendo para ablandar los panes viejos. Los vikingos también aprovechaban la masa de pan viejo para hacer panes de masa de levadura. Los vikingos eran eficientes agricultores y cazadores. Los vikingos tenían que vigilar las estaciones y planificar su año en consecuencia. Pero en comparación con los medievales, tenían una de las dietas más equilibradas y nutritivas. Las pruebas arqueológicas de las letrinas y los vertederos demuestran que los vikingos eran muy ingeniosos a la hora de comer. La geografía influyó en los tipos de ingredientes disponibles y, a medida que los vikingos se desplazaban a nuevas zonas, llevaban consigo sus técnicas de cultivo y caza. Los vikingos cultivaban huertos e incluso frutales. También cazaban todo lo que estaba disponible, como alces, jabalíes, ciervos, osos y focas. Los vikingos comían pájaros y sus huevos. Los animales terrestres y marinos no eran las únicas fuentes de proteínas para los vikingos. Las aves y los huevos también eran ingredientes habituales en sus comidas. Según las excavaciones, el alca, un ave de gran tamaño hoy extinta, era esencial en la dieta local. Los vikingos también trepaban por los acantilados para seguir el rastro de las aves marinas y se agachaban utilizando cuerdas para recoger los huevos directamente de los nidos. Los granjeros vikingos criaban gallinas domésticas para obtener huevos frescos. Algunos platos vikingos no gustaron a la Iglesia Católica. Dado que los vikingos tenían que arreglárselas con lo que había disponible, los tipos de carne que comían podían variar. Los peces y otras criaturas marinas eran comunes en todo el mundo vikingo. En Groenlandia los vikingos comían muchas focas y es posible que también comieran morsas. Los vikingos también criaban caballos como fuente común de alimento antes de la difusión del cristianismo. El Papa Gregorio III emitió un edicto papal que prohibía el consumo de carne de caballo en el año 732 después de Cristo, debido a su conexión con los rituales paganos, concretamente los destinados a rendir homenaje al dios nórdico Odín. Los vikingos de todas las edades bebían cerveza. El agua podía ser peligrosa para beber en los pueblos vikingos, por lo que la cerveza se convirtió en un elemento fijo junto a las comidas. La cerveza vikinga se obtenía de la cebada malteada y se presentaba en dos formas, fuerte y débil. La cerveza débil era lo suficientemente ligera como para que la bebieran los niños y servía como acompañante general del pescado salado y las carnes secas. La versión más fuerte se abría para las ocasiones festivas junto a los lotes de hidromiel. Los vikingos elaboraban hidromiel a partir de la miel fermentada, pero ese no era el único uso del jarabe. La miel era el único edulcorante del que disponían los vikingos y eran creativos con ella. Añadían miel al pan y lo servían con fruta fresca y seca como postre. Tenían 2 comidas regulares al día. Los vikingos tomaban una comida aproximadamente 1 hora después de despertarse, llamada dagmal o comida diurna. La comida de la noche o nata tenía lugar tras el final de la jornada laboral. El dagmal solía consistir en las sobras de la comida de la noche anterior con fruta y pan dormido. Los niños podían comer gachas de trigo sarraceno, avena y mijo mezcladas con fruta.
Las comidas nocturnas eran más sustanciosas y consistían en más carne y guisos. La familia se reunía para hacer las comidas en cuencos de madera en una mesa común. Los días de fiesta significaban preparaciones especiales. Los vikingos se esmeraban en preparar festines para las cosechas, las fiestas religiosas, las bodas y otras ocasiones especiales. Había una gran variedad de carnes, quesos y otros artículos disponibles, especialmente para las familias más ricas. Para la celebración del invierno, los vikingos supuestamente sacrificaban jabalíes y hacían juramentos antes de comer la carne de la caza. Según las sagas vikingas, las fiestas y los festivales eran lugares de consumo excesivo de alcohol. Los vikingos contraían parásitos de la carne. Los retretes y los vertederos vikingos pueden revelar la verdad sobre lo que comían, y no era solo comida. Las investigaciones han revelado que los vikingos eran propensos a tener parásitos en sus intestinos. Probablemente por la carne poco cocinada, los vikingos ponían mucho cuidado en conservar las carnes y otros alimentos para su longevidad, pero puede que esto no fuera suficiente para evitar que hubieran gusanos. Los estudios también demuestran que los vikingos comían plantas venenosas, ya sea en forma de verduras o molidas en la harina utilizada para hacer su pan. La dieta vikinga podría convertirse en una tendencia moderna. Las investigaciones sugieren que una dieta vikinga basada en gran medida en el pescado, las verduras sin raíz, el té, el agua, los azúcares y los almidones limitados puede ser buena para el cerebro. Comer como un vikingo puede ayudar a prevenir la demencia, además de ayudar a perder peso. En un estudio realizado en Suecia, los individuos que seguían el patrón dietético prudente nórdico tenían una función cognitiva más alta que los individuos cuya dieta consistía en alimentos grasos y procesados. La mayoría de las veces, la visión popular de la historia crea una idea de que los vikingos son brutales y violentos. Pero, ¿qué pasaría si supieras que sus costumbres y cultura no siempre cumplen con las expectativas lúdicas y modernas? Si te dijera que son románticos, cariñosos y comprensivos, ¿me creerías? Mujeres vikingas divorciadas. Si una mujer vikinga no estaba satisfecha amorosamente con su marido, la convención social le permitía abandonarlo. Sin embargo, los vikingos tenían normas bastante estrictas sobre los roles de género. Una mujer tiene motivos suficientes para divorciarse si su marido lleva ropa de mujer o prefiere a los hombres. También se le devolverá su dote y cualquier herencia que haya recibido durante el matrimonio. El adulterio era común. Las relaciones extramatrimoniales eran muy comunes en la época vikinga. Por ello, la infidelidad estaba generalmente mal vista y, con el tiempo, se consideraba un delito tanto para los hombres como para las mujeres. Si una mujer era sorprendida teniendo una aventura, se creía que su marido estaba justificado para matarla a ella y a su amante. Eufemismos. Los vikingos eran tímidos a la hora de hablar de sus relaciones íntimas con sus mujeres. Mantenían el decoro, por lo que a menudo se utilizaban eufemismos para neutralizar el tema. También eran comunes términos como un hombre se dirige a una mujer, se amontonan en la cama, disfrutan el uno del otro y un hombre descansa con una mujer, para no hablar abiertamente de la relación de pareja. Se evitaron. Los hombres y mujeres escandinavos que nunca se casaban debido a su orientación sexual eran condenados al ostracismo social. Una visión regresiva que se derivaba principalmente del énfasis de la sociedad en la reproducción y la agricultura.
Mientras un vikingo se casara con una pareja del sexo opuesto y tuviera hijos, sus actividades extramatrimoniales eran generalmente ignoradas. Homosexualidad. A pesar del rechazo basado en la mencionada orientación, los vikingos mantenían opiniones encontradas sobre la homosexualidad. Su censura de las relaciones entre personas del mismo sexo no se basaba en ninguna violación de la ley natural, como presume la cultura occidental. Creían que los hombres que se sometían a otros hombres en un contexto amoroso tenían más probabilidades de reflejar esta sumisión en otros ámbitos de la vida, como la agricultura o el comercio. Un hombre vikingo que se sometía a los pensamientos y deseos de los demás era considerado débil y poco asertivo. Cualidades contrarias a los ideales de masculinidad. Si bien estas expectativas hablan de la opinión de los vikingos sobre las relaciones heterosexuales, sus puntos de vista sobre la homosexualidad no eran regulaciones impuestas, sino más bien normas culturales basadas en lo que ellos percibían como el decoro apropiado. La relación entre las mujeres apenas se menciona en la tradición vikinga, probablemente porque las comunidades vikingas se ocupaban más de los hombres, por lo que se conservan pocos registros de ellas. Jóvenes casados. Las muchachas vikingas se casaban con solo 12 años y tenían que cuidar de la casa mientras sus maridos se iban de aventuras y guerras. Aún así, tenían más libertad que otras mujeres de su época. Mientras no fueran esclavas, las mujeres vikingas podían heredar bienes, solicitar el divorcio y reclamar su dote si el matrimonio se terminaba. Pelo rubio. Para ajustarse a los ideales de belleza de su cultura, los hombres vikingos de cabellos oscuros utilizaban un jabón fuerte con un alto contenido de soda cáustica para blanquearse el pelo. En algunas regiones, las barbas también se aclaraban con este método. Es probable que estos tratamientos ayudaran a los vikingos con un problema muy común de la época: los piojos. Esclavos. Muchos vikingos se enriquecieron con el tráfico de personas. Capturaron y esclavizaron a mujeres y niños mientras saqueaban asentamientos anglosajones, celtas y eslavos. Estos esclavos, como se les conocía, se vendían después en gigantescos mercados de esclavos por toda Europa y Oriente Medio. Por no hablar de que las esclavas eran tratadas como objetos de deseo por los hombres vikingos, y también servían como segundas esposas a la hora de satisfacer sus deseos carnales. Sin mucha elección, tuvieron que someterse a estos deseos. Viaje concluido y misterios de los vikingos revelados. ¿Te ha gustado saber un poco más sobre ellos? Espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete al canal y deja tu super like en este video para ayudarnos. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!